Hermanos, Filipenses 4:7. Damos gracias a Dios a todos los hermanos que están aquí, a los que se van a conectar. Y vamos a ir a la Biblia, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿ya está prendida, Sarita? ¿Está prendida? ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente, hermanos, vamos a estar viendo este versículo. Y recuerden, hermanos, que estamos hablando de implicaciones del creyente como ciudadano del cielo, ¿cierto? Ese es el título que estamos llevando. Implicaciones del creyente como ciudadanos del cielo. Y esta será la tercera y última parte, hermanos. Recordemos, hermanos, que en toda enseñanza deben haber propósitos. Es imposible, hermanos, entonces que nos paremos al frente, pero que no hayan propósitos. Y el propósito, hermano, de estas enseñanzas, pues realmente son tres. Mira el primero, meditar en la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios y de los hombres. Hermano, quiero preguntarle, honestamente, ¿usted reconoce o usted ha meditado en la responsabilidad que tiene delante de Dios? Porque es una gran responsabilidad, hermanos. Vuelvo y le repito, hermanos, no es venir cada domingo, sentarnos, escuchar, irnos para la casa, ver de pronto una enseñanza que nos haga meditar más acerca de Dios, almorzar, acostarnos y al otro día otra vez iniciar. No, hermanos, es que entendamos que como creyentes seremos responsables delante de Dios y delante de los hombres de lo que estamos haciendo, hermanos. La segunda o el segundo propósito es animarnos, hermanos. ¿Y animarnos a través de qué? De las Escrituras. A que seamos imágenes visibles, hermanos, de algo que le conocemos como legítimo. Porque es que, hermanos, vuelvo y repito, de nada nos sirve tener un conocimiento amplio, pero pues no practicar ese conocimiento. Y finalmente, hermanos, pues tener un conocimiento santo para que nuestra práctica pues sea santa. Si usted tiene un conocimiento santo, ¿cómo va a ser su práctica? Santa, diferente. Pero, hermanos, nos llenamos a veces de tantas cosas en nuestra mente, y hoy vamos a tratar algunas cosas sobre estas, que difícilmente uno las ve como características. Antes de que oremos, quiero que usted me permita recordarle las implicaciones que ya hemos enseñado. Mire la primera, hermanos, permanecer firmes en el Señor. ¿Se acuerda usted? Permanecer firmes en el Señor. Una persona, entonces, que dice que hace parte o que es ciudadano del cielo, debe permanecer firme en el Señor. Y en Filipenses 4:1 usted lo puede ver. Pero también otra implicación que vimos es que debemos tener un mismo sentir con nuestros hermanos, aunque hayan diferencias, aunque no estemos de acuerdo en ocasiones con cosas. Y eso no significa, hermanos, entonces que vamos a estar peleando o que entonces no nos vamos a soportar. No, al contrario, hermanos. Diferencias siempre van a haber, ¿o no, hermanos? Siempre. Hay cosas de las cuales uno no va a concordar con todos, pero eso no significa entonces que no nos amemos, no significa que no nos respetemos. Lo tercero que dije, hermanos, es que debemos animar con madurez a hermanos que tengan diferencias entre ellos. Y yo le pregunto a usted, ¿lo estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos animando a otros hermanos? ¿O simplemente lo que hacemos es mirar
y nada más. Simplemente miramos de lejos, sí sabemos que hay un conflicto, pero nunca decimos nada porque nos da pena, o de pronto nos van a regañar. Dijimos también, hermanos, como implicación, que debemos estar alegres siempre en el Señor, o gozosos. Y quiero preguntarle a su merced, en esta tarde ya, ¿será que en nuestra vida hay dificultades, hermanos? ¿O no? Claro. ¿Y será que por tener dificultades, entonces, hermanos, no podemos estar en el gozo o vivir en el gozo del Señor? Claro. Van a haber, hermanos, escúcheme, dificultades, situaciones difíciles, entre otras, pero debemos permanecer en el gozo del Señor. También, hermanos, dijimos que debemos evidenciar la gentileza dada en Cristo a todos los hombres. Hermano, a usted lo están viendo, a mí me están viendo. Cuando usted hace mala cara, usted lo están viendo. Cuando hace buena cara, usted lo están viendo. Cuando usted, mi hermano, colabora, a usted le están viendo. Cuando usted no lo hace, también. Cuando usted se ofrece para un favor y nunca lo hace, a usted lo están viendo. Hermanos amados, el Señor conoce realmente su motivación y la mía. Pero también dijimos, hermanos, que debemos evitar a toda costa el afán de esta vida. Y le aseguro, hermanos, sin temor a equivocarme, que en esta semana que ya terminó, vinieron situaciones a su vida donde usted, quizás, y yo nos afanamos. Es decir, hermanos, debemos mirar la enseñanza, revisar la enseñanza y ponerla en práctica. ¿Que es fácil? No, porque no es fácil. Pero, hermanos, tenemos que tratar entonces de entender que si yo vivo afanado y estoy en Cristo, eso es pecado, porque no estoy colocando mi confianza en el Señor, porque no estoy colocando realmente mi vida en Cristo. Y con esta última implicación le invito para que incline su rostro, oremos y iniciemos, hermanos. Señor, tu palabra es clara cuando nos lleva, Señor, a pensar y a meditar. Por lo tanto, hoy te ruego a ti, Señor, que nos permitas de una manera limpia y transparente, pues revisarnos a nosotros mismos y mirar si realmente estamos caminando en tu palabra. Señor amado, yo sé que no es fácil, pero te pedimos que tu Santo Espíritu nos revele en el día de hoy, a través de la enseñanza, lo que significa esta última implicación que vamos a ver. Ayúdanos, entonces, a vivir en ella, y que mi hermano y que mi hermana puedan cada día aprender y salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana compartiré con ustedes el siguiente sermón con 3 puntos, hermanos, 3 puntos que van a ser importantes. Yo espero, hermano, que usted realmente ponga cuidado, que los que están anotando anoten, para que aprendamos, hermanos. Y la última implicación es esta: estar refugiados en la paz de Cristo. Estar refugiados en la paz de Cristo. Filipenses 4:7. Y como subpuntos está esta pregunta, hermanos: ¿qué es, según el texto, la paz de Dios? Es decir, cuando vamos a este texto, Filipenses 4:7, ¿qué es la paz de Dios? ¿Cómo podemos definirla a través de este texto? Y la última pregunta, hermanos, que vamos a hacer para el tercer punto es: ¿en quién obtenemos la paz de Dios según el texto? Entonces, ¿qué es, según el texto, la paz de Dios? ¿Y en quién obtenemos la paz de Dios según el texto? Y, por supuesto, hermanos, veremos
conclusiones y aplicaciones. Entonces, hermanos, iniciemos. Punto número 1, estar refugiados en la paz de Cristo. Vamos a leer nuevamente Filipenses 4:7, hermanos, todos juntos. Dice el Señor, hermanos, y la paz, ¿de quién? De Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué sigue diciendo el texto? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, un creyente bíblico, y tengo que iniciar por ahí, ¿cierto? Hablando de un creyente bíblico. Un creyente bíblico es aquel que ha entendido a través de la Escritura que solo, escúcheme, solo la paz que proviene del Señor puede darle, ¿qué, hermanos? Tranquilidad. Pero además de tranquilidad, como otro sinónimo, puede darle la calma que necesita en su diario vivir. Aquellos, hermanos, que estudiamos la Escritura, hemos entendido que la paz que tenemos o la paz que necesitamos solamente proviene de parte de ¿quién? Del Señor, de nadie más. Como ciudadanos que somos del cielo, es decir, aquellos que conscientemente hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos la gracia del Señor y que nos hemos arrepentido conforme a la Escritura, pues hermanos, reconocemos públicamente, no en silencio, no por allá escondidas, no, reconocemos públicamente y honestamente que debemos estar refugiados en la paz de Cristo, Señor nuestro. Solamente en la paz de Cristo, ya que la paz de este mundo, ¿cómo es? En primer lugar es efímera. Así es la paz del mundo. En segundo lugar, la paz del mundo es mentirosa. Y en tercer lugar, la paz de este mundo es diabólica. Permítame repetirle una vez más. La paz que este mundo a usted y a mí nos ofrece es efímera, mentirosa y diabólica. No es la paz que el Señor promete. Si oramos, hermanos, por la paz del mundo, debemos recordar que esto no va a suceder, sino hasta que Cristo se manifieste en su parusía o en su segunda venida. Pero la paz del mundo, como muchas reinas de belleza escuchamos que están pidiendo, no va a suceder nunca si Cristo no es el que proporciona esa paz. El Señor mismo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Sí se da cuenta? El Señor está haciendo una diferencia entre la paz que viene del cielo y la paz de este mundo. Pero el Señor sigue diciendo allí, hermanos, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amados hermanos, Cristo es nuestra paz. Si usted estudia el contexto de Juan 14:27, se va a dar cuenta de que por esto el Señor dejó su Espíritu. Porque como procede de Él, el Espíritu nos guiará a la verdad y a la paz que es Cristo. La paz del mundo, hermanos, según este texto, trae confusión. ¿Sí o no, hermanos? Y mucha confusión.
La paz de este mundo trae turbación. La paz de este mundo trae angustia, desánimo. Pero permítame darle este buen consejo. Si accedemos a la paz de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, le aseguro que su vida tendrá un mejor rumbo. Así usted no tenga riquezas económicas, pero le aseguro que su vida será diferente. Permítame colocar la siguiente ilustración. Noé, aunque no se le fue revelado a Cristo, él entendió. Présteme toda su atención. Él entendió y obedeció al Señor. Y la pregunta es ¿cómo? Bueno, construyendo un arca y entrando en ella. ¿Por qué? Porque su confianza y su paz, ¿en quién estaba puesta? En Dios. No en el arca, sino en el Dios que le había ordenado construir el arca. Pero como nosotros, hermanos, como segunda audiencia, tenemos la revelación completa, pues entendemos que el arca a quien apunta es a Cristo. Cristo, hermanos, es nuestro arca de salvación. Cristo es la paz que usted necesita. No el mundo y su paz, sino Cristo. Acompáñeme a Efesios 2, versículo del 13 al 15. Efesios capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice la palabra del Señor, hermanos, pero ahora, unidos ¿a quién? A Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Versículo 14. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. En el versículo 15, puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Yo estoy leyendo, hermanos, en la versión Dios habla hoy, pero la connotación es la misma. Amados hermanos, debemos ser claros en esta tarde. Si no somos claros, hermanos, pues vamos a salir de este lugar confundidos. Así como necesitamos tener paciencia unos con otros, debemos también ser claros diciendo que la paz que el mundo necesita no se halla en las tradiciones. La paz que el mundo necesita tampoco se halla en la filosofía de la vida de este mundo, y mucho menos en su filosofía. Haga esto, a mí me funcionó, haga lo otro, a mí me fue bien. A veces queremos, en vez de mostrar a Cristo, vender nuestra propia filosofía. Y contamos toda la historia de nuestra vida pensando entonces que somos los únicos que podemos surgir y a través de ese estilo de vida entonces decirle a otro, si a mí me funcionó, a usted también le va a funcionar. No. Dios a usted le dio ese momento, ese tiempo, ese lugar, esa instancia. Agradezca a Dios por eso. Pero para que haya paz en este mundo, se necesita no la filosofía nuestra ni la del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque la filosofía de este mundo, ¿qué está haciendo? Extraviando a todos, hermanos. Aún a los escogidos del Señor. Muchos, hermanos, andan siendo necios. Muchos viven entonces escogiendo iglesias y religiones como si fuera un menú de restaurante.
yo asisto a esta iglesia, está así, o no me gusta esto, me voy para otra, y vivimos escogiendo iglesias locales, religiones, como si eso le fuera o nos fuera a traer la paz. Y eso, mi hermano, cuando realmente hay una descontextualización del concepto, hermano, lo que va a pasar es que las personas, en vez de estar en un lugar, lo que hacen es finalmente no están en ningún lugar. Se van de las iglesias y nunca más vuelven a ninguna. La paz verdadera, entonces, ¿dónde está, hermanos? En Cristo. En Cristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, gústenos o no, nos parezca sensato o no. La paz de Cristo solamente, hermano, la puede tener aquel o aquella que ha reconocido al Señor como su Dios. No nuestra filosofía de vida, no lo que pensamos que nos ha funcionado, eso no, tampoco las religiones, tampoco el dinero, hermanos, tampoco la manera en que usted piensa. Para que haya paz en su vida y en mi vida, tiene que estar Cristo, solamente Cristo, ¿o no, hermanos? Solamente el Señor. El Señor mismo está diciendo, la paz del mundo es diferente a la mía. Hermanos amados, veamos una vez más Efesios 2, pero solamente el versículo 15. Y vamos a mirar la última parte, hermanos. Dice, así hizo la paz. No sé, mi hermano, si allí dice lo mismo en su Biblia. Quizás no. Pero, hermanos, ¿cómo el Señor hizo la paz para que hubiese una sola iglesia? Pues, hermano, uniendo al judío y al gentil a través de su muerte, creando un solo pueblo. Por eso, hermanos, es que el pueblo judío no puede ser diferente a la iglesia. Esa división tan marcada que algunos hacen, y mayormente aquellos que son dispensacionales, pues no es cierta. Porque entonces este versículo o estos versículos que hemos leído en Efesios 2, del 13 al 15, serían nulos. El Señor, hermanos, hizo un solo pueblo a través de su paz. Por eso, hermanos, es que reconocemos que la iglesia es una sola, compuesta por ¿quiénes? Judíos, gentiles. Judíos de nacimiento, obviamente, y gentiles como usted y como yo, comprados a precio de sangre, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a mirar la segunda pregunta. ¿Qué es, según el texto, la paz de Dios? Leamos nuevamente el texto, hermanos. Dice este texto, hermanos, lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no dice algún entendimiento, sino todo. ¿Qué más sigue diciendo? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, la paz de Dios es aquella que sobrepasa la capacidad mental de pensar de manera reflexiva. Vuelvo y le digo, la paz de Dios es aquella que sobrepasa la capacidad en que usted y yo pensamos reflexivamente. Usted puede decir, si hago esto o hago aquello, voy a tener paz. Permítame poner un ejemplo. Me llegó el recibo, X recibo, el que usted quiera. No tenía el dinero, estaba en angustia, pero lo conseguí y pagué el recibo y ahora tengo paz, ¿cierto? Estoy tranquilo.
porque no me van a cortar ese servicio. Pero yo le pregunto a usted, ¿esa es la paz que dice la Biblia? Pastor, es que tengo una herencia, una casa, y yo no sabía, y me siento con tanta paz. Siento que mi vida ha dado un giro de 180 grados. ¡Qué bendición! ¿Esa es la paz que dice la Biblia? No. Pastor, es que el Señor me dio una esposa, un esposo, y ahora me siento diferente. Antes, como soltero, no tenía paz, y ahora sí tengo paz. Pero eso no es la paz que dice la Biblia. El ser humano, hermanos, cree que la paz se halla en las riquezas. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? ¿Alguna vez de pronto lo pensamos, hermanos? O en la religión. Mire que mi religión sí es la verdadera. Mire que lo que yo predico sí es lo verdadero. A veces pensamos que la paz es tener poder. Es ofender a todo el mundo, hacerlo sentir mal. Tengo el poder. ¿Esa es la paz? No. No es así, hermanos, como el Señor lo ha determinado o establecido. La bendita paz de Dios sobrepasa la capacidad mental de pensar de manera reflexiva. Pero además de esto, hermanos, la paz de Dios, escúcheme, es aquella que guarda o protege por el poder de Dios nuestro corazón. No olvide que su corazón es el centro afectivo de su ser. Vuelvo y le repito, su corazón es el centro afectivo de su ser. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. ¿De dónde salen las malas palabras? Del corazón. Las fornicaciones, el adulterio, del corazón. Porque a veces odiamos a otros hermanos. No debería ser así. Por nuestro mal corazón. El ser humano, hermanos, nunca se le olvide esto, el ser humano es emocional y afectivo. Pero la paz de Dios, si usted se arrepiente y viene a Cristo, la paz de Dios guardará su corazón y guardará mi corazón. Y la pregunta es ¿para qué? Para no pecar deliberadamente como ciudadanos del cielo. ¿Cuántos de aquí pecamos diariamente? Todos, hermanos. Todos. ¿Cómo pecamos? Con una mirada, ¿cierto, hermanos? Con una actitud. En fin, hermanos, de varias formas pecamos. Todo el tiempo estamos pecando. Pero, hermanos, ¿reconoce usted en esta tarde que necesita la paz de Dios? Yo sí. Porque a veces uno está intranquilo, hermanos. Porque a veces las cosas no salen como uno quisiera. Porque a veces uno tiene su mente es en otras cosas, pensando que eso es lo que va a producir paz. Entonces, si hoy la iglesia se llena, entonces a usted se le produce paz. Y si hay solamente 2 personas, le producen tranquilidad. La paz de Dios, hermanos, es la que puede guardar nuestro corazón de los malos pensamientos, del pecado. Pero ¿qué sigue diciendo el texto, hermanos? Además de esto, la paz de Dios, ¿qué más guarda? Nuestros pensamientos. Es decir, hermanos, eso que constantemente usted está pensando. Y eso que usted piensa y que usted sabe que puede hacerlo pecar. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es ese pensamiento constante que usted sabe que lo puede llevar a hacer pecar? ¿Cuál es? ¿Ya lo ha entregado al Señor? ¿Ha pedido la paz de Dios? Hermanos amados, hoy en día tenemos una guerra espiritual constante, ¿cierto, hermanos? Y es constante. Pero no es esa guerra espiritual de echar fuera al diablo. No es esa guerra espiritual, hermanos, de cerrar los ojos
para que los demonios no entren. No es esa guerra espiritual, hermanos, de estar dando zapatazos o puños al aire. No, es una guerra espiritual que está en nuestra mente, conforme a Efesios 6. ¿Cómo, hermanos, entonces se desarrolla esa guerra espiritual? A través de nuestros pensamientos que todos los días se van desarrollando. ¿De qué forma? Cuando vemos y cuando escuchamos cosas. Hermanos, quiero darle el mejor consejo del día de hoy. Hermano, deje por un tiempo las redes sociales. Déjelas. Porque quizás usted se está contaminando y yo me estoy contaminando y ya no oramos por dedicarle 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas a las redes sociales. Deje el Instagram, las fotos, el Facebook, porque nos está llevando, hermanos, a hacer otras cosas que nos está quitando y nos está robando la paz de Dios. Yo le digo constantemente a alguien, ¿para qué estar mirando estados de otras personas? ¿Para qué? El corazón es malo. El servidor, ¿quién les habla? Claro, hermano, yo nomás tengo 2 redes sociales, Facebook y WhatsApp. Trato de usarlas de la mejor manera. Pero nuestro hermano nos decía algo, usted abre cualquier red social, inmediatamente hay un ataque de Satanás para enviarle a su mente pornografía, homosexualidad, lesbianismo. Y si usted está viviendo una economía muy mala, entonces préstamos fáciles en 2 minutos, hasta 2 millones. Mis amados hermanos, la guerra espiritual que usted y yo vivimos es diaria, hermanos. Y hay hermanos que están perdiendo la batalla en eso. Conozco hermanos que están metidos en gota a gota. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde queda la confianza que decimos tener en el Señor? No sé, hermanos, si usted me está entendiendo en esta tarde. Tengamos cuidado. Y yo le digo a Sara y le digo a Sharon, las redes sociales, ¿sabe qué están haciendo? Están adoctrinando a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino a muchos cristianos. Hay una competencia por mirar quién se toma la mejor foto, el mejor perfil. Hay una competencia para mirar quién coloca entonces la mejor frase. Somos buenos para publicar todo, hermanos, todo lo publicamos. Si estamos en la playa, publicamos la playa. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Ahí hay una intención. Publicamos lo que comemos. Publicamos los zapatos. Hermano, pregunto, ¿eso es beneficioso para otros hermanos que de pronto no tendrán nada? Piénselo, hermano. La paz de Dios, hermano, ¿qué hace según la Biblia? Guarda nuestros corazones, ¿cierto, hermano? ¿Y qué más? Nuestros pensamientos. ¿Pero en quién lo guarda, hermanos? En Cristo. ¿Cierto que sí? En el Mesías. Cristo, traducido Mesías. Jesús, traducido Salvador. Hermano, le animo para que esta semana no tenga redes sociales. Va a ver la tranquilidad que usted va a tener y que le permita a Cristo ser su paz. Cuando usted tenga ¿cómo se dice? Ese deseo o esa ansiedad, gracias, de entrar, no lo haga. Se va a dar cuenta cómo la paz de Dios va a llenar su vida
Y usted se va a dedicar ahora a orar, a ayunar, a leer la palabra. No va a ser fácil, pero inténtelo por lo menos, hermanos. Por lo menos inténtelo. Esta semana no voy a contestar ningún WhatsApp. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esta semana no voy a ver nada en Facebook. Es más, hermano, elimine su Facebook. Uy, tampoco, pastor. Sí, hágalo. Elimine su Instagram. Elimínelo. Se va a dar cuenta cómo usted va a estar tranquilo. Bueno, hermanos, solamente Dios nos puede guiar, ¿no, hermanos? La verdad. Finalmente, hermanos, ¿en quién obtenemos la paz de Dios según el texto? Leamos la última parte, Filipenses 4:7c. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos? La paz de Dios. Eso dice el texto. ¿Pero en quién? En Cristo. Porque a Cristo, escúcheme, se le ha dado todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza. Y cuando Cristo venga por segunda vez, Él obedientemente entregará la autoridad al Padre. Él lo va a hacer. Pero Cristo en este momento es quien guarda nuestras vidas y nuestros pensamientos. ¿Por qué existen personas aún dentro de las iglesias que viven contaminadas por la pornografía? Hermanos, porque no han entendido la paz de Dios. Hermanos, alguna vez dimos una estadística bastante terrible. Un gran porcentaje en el mundo, por supuesto, de pastores que ven pornografía. Y sabe que lo más triste, sus esposas también en más porcentaje ven pornografía. Hermano, es la verdad, no le estoy mintiendo. Es evidente, hermanos, que nuestro texto, el que hemos leído en esta mañana, no deja la posibilidad abierta a varias personas, sino solamente a uno. ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué, mi querido amigo y hermano que estás en esta mañana, todavía sigues viviendo pensando que las riquezas, que la paz del mundo, es lo que a ti te va a tranquilizar? ¿Por qué? ¿Por qué todavía sigues pensando que es tu trabajo quien te va a dar la paz? ¿Por el dinero? Porque mensualmente recibes una consignación económica, por eso. Te voy a decir algo. Si tú piensas de esa forma, Cristo no ha sido y jamás será el Señor de tu vida. Puedes decirme en esta mañana, yo vivo en paz, y yo le voy a creer, yo no voy a dudar de usted. Pero esa es la paz del mundo. Esa es la paz del mundo. Esa es la paz efímera. Esa es la paz traicionera, que en cualquier momento te va a olvidar y se va a volver tu enemigo. Hoy estás tranquilo y estás tranquila porque el Señor por su gracia te ha dado un trabajo, pero si el día de mañana ya no te dan ese trabajo y comienzas a enviar hojas de vida y no te sale nada, te aseguro que si no tienes la paz de Cristo te vas a desesperar. Te lo aseguro. Por eso, hermanos, ven o vengamos mejor a Cristo. Vayamos a Cristo. Si usted está colocando la paz en su internet, en su celular, en la vida que usted lleva, en su sabiduría, en su conocimiento, en lo que usted piensa que la gente debe seguir de usted, pues
mi amigo y mi hermano, arrepiéntase, porque lo único que tenemos que tener es la paz de Cristo. La paz de Cristo no cambia. La paz de Cristo, hermano, es siempre la misma. Cuando haya una dificultad tan terrible en tu matrimonio, pero clamas al Señor, el Señor te dará la paz que necesitas. ¿Pero por qué no la tenemos? Porque nosotros somos buenos para hacer las cosas a nuestra manera, ¿o no, hermanos? Es la verdad, mis hermanos. Ah, sí, la paz de Cristo. Pero si yo no me muevo, no, espérese, es que no tiene que moverse. Descanse en el Señor. Y el Señor le hará que usted se mueva, pero conforme a su voluntad, no conforme a la suya. Hermanos, finalmente, Cristo es la paz que necesita nuestra alma. Amén. Vuelvo y le repito, Cristo. No el mundo, Cristo. Porque este mundo y sus deseos un día van a pasar. Tú, querido hermano o querida hermana, que te regocijas en tu belleza, un día todos nos vamos a envejecer. Todos, sin ninguna excepción. ¿Qué necesita nuestra alma? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdadera paz para nuestra alma cansada, angustiada. Oh hermano querido, no pelees en tus fuerzas, te lo pido, te lo ruego, no en tus fuerzas. No digas, la economía está difícil, yo no vuelvo a la iglesia, ¿para qué? Me van a decir lo mismo, yo ya sé cuál es el capítulo que sigue, ya sé cuál es el versículo que sigue. Descansa en el Señor, hermano. Permite que la paz de Cristo esté en tu vida, que la paz de Cristo, hermano amado, joven, señorita, niño que estás aquí, que la paz de Cristo sea la que sobrepase tu entendimiento, sobrepase tu mente. Voy a comprarme esto para tener más paz en un futuro. No, porque te puedes morir y otro es el que va a disfrutar de eso. Voy a comprar seguros de vida para estar bien, pero ¿quién te garantiza que lo vas a disfrutar? ¿Quién? Dime. Dime quién. Pero si estamos en el Señor y tenemos la paz de Cristo, compraremos. El Señor nos permitirá hacer eso. Y si yo muero, voy a tener la tranquilidad que disfruté de algo que Dios me dio. Amén, hermanos. ¿Sí estoy siendo claro, hermanos? El pastor Spurgeon dijo esto: la calma sin variación, hablando por supuesto de la paz, la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz, la compostura eterna del Dios que está absolutamente contento, esa es la paz de Dios. ¿Y cómo nosotros reflejamos la paz de Dios? ¿Tenemos dificultades? Estamos en gozo. Quizás mañana o esta semana usted está pensando, tengo que pagar esto, no tengo el dinero. Hermano, yo no te voy a prometer que Dios te va a dar el dinero mañana. Yo no te estoy diciendo eso. Pero si tienes la paz de Dios, hermano, vas a afrontar esa situación mejor. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Que sea la paz del Señor, hermano, que venga a tu vida. La paz de Cristo no nos va a llevar jamás a golpear ni a gritar. La paz de Cristo nos va a llevar a comprender, a amar, a disfrutar, a respetar. Pero, hermanos, lamento decirlo, que estamos predicando de una paz que ni siquiera la entendemos, de una paz que ni siquiera vivimos, de una paz que ni siquiera, hermanos, comprendemos. Por eso es la paz de Dios, porque sobrepasa, ¿cierto? Porque está más alta que nuestros pensamientos, pero lo que tenemos que guardar o pensar mejor es que la paz de Dios va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Hermano y hermana, como conclusiones finales,
Solo el Señor puede darte la paz que necesitas hoy si reconoces que eres un pecador. Solamente la paz de Cristo, nada más, nada más. La paz de Dios, hermanos, es la única que nos puede ayudar, su gracia, su salvación. Un título en la iglesia no nos ayuda de nada. Tener la mejor doctrina tampoco. Claro, nos favorecen muchas cosas, pero si no la ponemos en práctica, pues no tenemos la paz de Dios. Mire la segunda conclusión, hermanos. Nuestras implicaciones como creyentes del nuevo pacto deben tomarse como, ya lo hemos dicho, con responsabilidad. Si tú predicas de la paz de Dios, ¿qué es lo mínimo que debemos hacer? Vivirla, ¿cierto? Lo mínimo, hermanos, vivirla. Pero si en su casa hay un desorden, si en su casa es una gritería, si en su casa es una pelea por todo, si en su casa usted no soporta ni usted mismo se soporta, decía mi hermano, ¿cómo usted puede, hermano? Entonces decir que tiene la paz de Dios. Le recuerdo y le pregunto, ¿sabe usted que otros nos están viendo? Otros nos están escuchando. Y miren las aplicaciones, hermanos. Primera aplicación, sobre todas nuestras situaciones, nuestra correcta actitud debe ser ¿cómo? Vivir en paz, pero en el Señor. Hermano, no tienes dinero, tranquilo, vive en paz. Hermano, no tienes un buen mercado en tu casa, vive en paz. Hermano, tienes la misma ropa de hace 4 años, tranquilo, vive en paz. Tienes ese mismo celular viejito, tranquilo, vive en paz. No tienes que endeudarte, no tienes que comprar uno nuevo para que la gente vea que tú realmente se estás prosperando. No lo tienes que hacer, tranquilo. No tienes que comprar ropa cara, hermano. No tienes que mostrarle a alguien que porque somos cristianos entonces tenemos que vivir con la mejor ropa, el mejor teléfono. No, eso es un cliché que se han inventado. Sobre todas nuestras situaciones, tengamos la mejor actitud, vivir como en la paz de Cristo. Hermanos, las implicaciones por ser ciudadanos del cielo son tan grandes, hermanos, son tan altas. Como decía un hermano, es una vara tan alta que a veces, hermanos, nosotros no podemos tomarla por nuestra ignorancia y porque pensamos que lo que hacemos sí es lo correcto. Muy bien, póngase de pie, hermanos, para orar, para dar gracias a Dios, hermanos, y para así terminar, y para prepararnos, hermanos, para una enseñanza maravillosa. Oremos. Señor, aquí estamos una vez más. Señor, en esta mañana, Padre, has hablado a nuestras vidas. O por lo menos a mí me hablaste, Señor. Y me avergüenzo porque soy el reflejo de que muchas veces, Señor, hablaba tiempo pasado de una paz que ni entendía. Sabía que la paz era Cristo, pero no lo entendía de qué forma. Te pido, Señor, que me perdones por colocar mis intereses por encima de los tuyos. Perdóname, Señor, por pensar y hacer las cosas a mi manera. Aquí estamos en esta hora. Gracias por todos los hermanos que están aquí. Qué bendición. Ayúdanos, Señor, para que en esta semana nos desconectemos. ¿Qué importa si ya pagamos? ¿Qué importa? Ayúdanos, por lo menos solo a tener activado lo necesario, quizás el teléfono, si es que alguien nos va a llamar. Pero permítenos desconectarnos, Señor. Los hermanos sabrán que les amamos. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermano que me está viendo y que ha escuchado esta enseñanza. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén.
Muy bien, vamos a sentarnos, hermanos, un momento y damos gracias entonces a aquellos hermanos que hoy se conectaron. Qué bendición por eso.